Somos sexto de Fundación Flor y nos vamos a... Secundària! Sempre que busque un somriure acabe en el teu carrer, fas alçar les ruïnes, perd el sentís quan respire, les corbes del teu relleu, tot és llum quan et mire. Ulls com la mar i un bonic parlar, em pregunten per tu i vull contar que eres especial. No he trobat res igual, no he trobat res igual. Com no te vaig a estimar, com no te vaig a estimar. I és que això és així, formes part de mi, he crescut al teu costat. M'has ensenyat tantes coses, viatge pels teus camins, mentre passa la vida. No et negaré que alguns volen canviar el nostre destí, som la por diluïda. En tu interior suena una canción tan segura que quieres contar que eres especial. No encontré nada igual, no he trobat res igual. Com no te vaig a estimar, com no te vaig a estimar. I és que això és així, formes part de mi, he crescut al teu costat. Com no te vaig a estimar, com no te vaig a estimar. Si mai he dubtat, per molt lluny que he estat, i amb tu sempre em vull quedar. No he trobat res igual. Buenas tardes a todos, alumnos, familias, también a los profes que nos acompañáis. Chicos y chicas, ya ha llegado vuestro gran día. Recuerdo que a principios de noviembre hablé con un grupito de madres de sexto al abrir la puerta a la calle Cordón para preguntarles si preferían la graduación en el cole o en la caja rural, pues debía reservar el salón de actos. Me miraron un poco raro, seguro que pensaron, ¿pero dónde va esa mujer tan pronto? Si falta un montón de tiempo. Pero en un abrir y cerrar de ojos ya estamos aquí. Vamos a disfrutar de este acto porque el tiempo pasa en un suspiro. Seguro que entre todos vamos a hacer de hoy un día inolvidable, que quede grabado para siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones. Chicos y chicas de la promoción 2018-2024, hoy os graduáis. Vuestros profesores nos sentimos orgullosos de haber participado en vuestro proceso de formación, tanto a nivel académico como personal, y agradecemos a vuestras familias la confianza que han depositado en nuestro centro. En este momento me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones. Empiezo por vosotros, chicos y chicas. En esta etapa que ahora termina hemos trabajado y luchado, pero me gustaría que pensarais cómo habéis vivido el curso, en qué habéis crecido. No solo en la estatura, es evidente, y a todos me pasáis a mí, sino que qué habéis aprendido, y no solo conocimientos, también qué habéis aprendido como personas. Espero que de tantas y tantas cosas que hemos querido enseñaros, os haya quedado alguna en vuestro corazón y para siempre. Habéis vivido momentos buenos y no tan buenos, alegres y tristes, divertidos y de preocupación. Esperamos que de todos ellos hayáis sacado algo positivo, porque recordad que de todas las experiencias vividas aprendemos algo bueno. Nosotros, los profesores, también reflexionamos al finalizar el curso.
Sabemos que en ocasiones el tono de la clase ha sido un poco elevado y pedimos perdón por ello, pero pensad que en todo momento este enfado ha sido por intentar sacar lo mejor de vosotros, que es muchísimo, y que en ocasiones lo guardáis tan en el fondo de vuestras mochilas que cuesta sacarlo. Y hemos intentado, sobre todo, siempre enseñaros con el ejemplo. Y a vosotros, padres y madres, permitidme que os dé un consejo. No perdáis nunca la ocasión de hablar con vuestros hijos y hijas, aconsejarles, reprenderles y después de todo eso, abrazarles. Ponen normas, ellos y ellas las necesitan para crecer y os aseguro que os lo agradecerán después y siempre. Bueno, chicos y chicas, espero que, aunque la expresión no es muy fuerte, me trabo un poquito, haya conseguido transmitir a los demás profesores, haya conseguido transmitir lo que los demás profesores y profesoras y yo sentimos y deseamos para vosotros. Y ahora ya es vuestro momento. Os deseamos lo mejor en esta nueva etapa de vuestra vida. Enhorabuena y os queremos. La verdad que estoy muy emocionada de presenciar este gran día para todos vosotros, vuestro día, y para todas las personas que formamos la familia Flors. Es difícil resumir en pocas palabras vuestro recorrido durante este curso escolar. Cuando nuestra directora María Ángeles me comunicó que iba a ser vuestra tutora, sentí una gran alegría, cargada de una enorme responsabilidad. Para mí fue un reto. Tenía que prepararos para el cierre de una etapa y, lo que es más importante, para un inicio a la ESO. Y hoy, sinceramente, os digo al finalizar el curso, gràcies por ensenyar-me tanto. Junts hem fet pinya i ho hem aconseguit. Tots i entre tots hem aportat el millor de nosaltres. Tots els alumnes heu pres partit i heu fet de les propostes una realitat. No oblideu mai el vostre pas per l'etapa d'infantil i primària, ni a totes les persones que han format part d'aquest camí. Elles vos han guiat, cuidat i facilitat el procés per arribar on sou ara. Moltes d'elles avui són ací i segur que estan tan emocionades com jo. Sou una classe molt especial, afectuosa, tranquil·la i integradora dels nous alumnes. Ara toca canviar d'escenari, de profes, d'objectius. Sé que esteu il·lusionats i que de seguida vos acostumareu als canvis. No tingueu por a res, aneu ben preparats. Recordeu perseguir sempre els vostres somnis i ser feliços. Manteniu els bons records d'aquesta etapa, de la vostra vida. Això ningú vos els podrà prendre. Jo els vostres els tindré sempre al meu cor. Moltes gràcies i vos vull molt. Benvinguts tots i totes. És un plaer donar-vos la benvinguda en aquest dia tan especial, el nostre final de curs. Avui celebrem el final d'una etapa i l'inici d'una altra, carregada de noves oportunitats i nous aprenentatges. Oh, pero no estigueu tristos, perquè nosaltres celebrem la fi d'una etapa molt especial i aquestes vivències ens acompanyaran en la nova etapa a ESO que començarà ja. L'últim curs ha estat ple de satisfaccions i ha sigut inolvidable per a tots. A infantil i primària ens han ensenyat una barbaritat de coses. Comencem parlant de la nostra primera mestra, Anna, amb el seu encantador somriure que sempre portava damunt. Ens recordem que sempre que ens portàvem bé ens donava conguitos de xocolata. Gràcies, Anna, per tot. I no ens oblidem de Maria, Vita i Maribel. Gràcies. Vull dedicar unes paraules especials a la nostra estimada professora Lola. La seva passió per l'ensenyament i la seva dedicació inquebrantable ens ha inspirat i preparat per a aquest moment. A més, mai oblidarem com es va ajudar a tota la classe en el difícil canvi d'infantil a primària. Gràcies, Lola. I ara el torn de José, el nostre tutor de segon i tercer curs. Era molt graciós, sempre ens deia que el València era el millor equip. Gràcies per la paciència que has tingut amb nosaltres. Sempre recordarem les teues bromes i la teua manera d'ensenyar. Ets un bon professor, mai t'oblidarem, José. Jo vaig entrar en segon de primària. Ens va pillar la pandèmia. Agraïm a José
tot el que ha fet per nosaltres, les classes online. També agraïm tot el sacrifici i esforç de José com a professor de música i director del cor de primària. I no ens oblidem de Nieves, que havia tingut un començament de curs accidentat. Només vam poder disfrutar d'ella uns mesos. Per aquest motiu vam tindre a Maria Albella i amb ella vam acabar un curs fantàstic. Ireleo, tinc que dir que ens ajudava molt i les excursions eren molt divertides. Ens ho passaven molt bé. Gràcies, Leo. I com no, Leo ens va estar ensenyant matemàtiques. Sempre trobava la manera de que ho entenguérem. I tampoc ens oblidem del nostre professor de robòtica, Pau. Enguany, per a mi, ha sigut una gran experiència, perquè hem pogut participar en el Vilabot gràcies a Pau. Moltes gràcies per tot, per la teua dedicació i la gran paciència. Estimat professor David, ha sigut un dels millors professors de primària i l'educació física la millor assignatura. Els jocs són molt divertits, sobretot molt variats. Et volem, David. També ens has ensenyat a valorar l'activitat física i a treballar en equip. En aquest dia tan especial volem agrair-te per tot l'esforç que fas en cada classe. Seguim endavant amb la mateixa passió i alegria que ens has transmès. Moltes gràcies, David. Vull aprofitar aquesta oportunitat per agrair-te, Carmen, de tot cor, aquest meravellós curs escolar. Ha sigut un any ple d'aprenentatges i moments inolvidables. Des del primer dia de classes ens has inspirat amb la teua paciència, creativitat, amabilitat, amb els teus mètodes innovadors i la teua capacitat per a fer que cada tasca siga interessant i significativa. Gràcies per creure en cadascun de nosaltres i per esforçar-te tant en assegurar-te que tots aprenguem. Estem molt agraïts per tot el que has fet per nosaltres. Maria Àngels, que no s'olvidem de tu. Ens has transmès la teua força per a superar amb energia qualsevol dificultat amb el teu bon caràcter i amb sempre en bones paraules. Eres una directora impecable. Maria Àngels ha sigut una professora de matemàtiques espectacular. Sempre ho explica tot molt bé i amb molta claretat i ens ajuda molt. Moltes gràcies, Maria Àngels. A Maria Pozo hem pintat molts quadres bonics. També ens hem divertit molt en l'educació física. També n'he après molt en ella en anglès. Moltes gràcies, Maria, t'estimem. No oblidem activitats com el concurs de robòtica Vilabot, amb el nostre professor de robòtica Pau. Seguim amb el planetari. Aquesta activitat va ser de les meues favorites en el curs. Es van ensenyar les constel·lacions i van aprendre moltes coses de les illes Columbretes. Aquest any ha sigut el primer curs que estic ací. M'han integrat molt bé i estic molt a gust. El que més m'ha agradat de tot ha sigut l'excursió a Navajas. Van passar 2 dies molt divertits. No ens oblidem d'Adrián, el nostre professor de religió. Ens ha ensenyat moltíssim sobre les religions del món i a més és un professor molt divertit. Gràcies, Adrián. Hem tingut bons referents tots els professors i professores des d'infantil a 6è de primària. Ens han format i ens han fet créixer. Som una pinya. Quan hi ha algun problema ho arreglem sense cap dificultat. Ens volem molt. Gràcies a Luisa, la nostra psicòloga. El seu bon cor i la seva professionalitat han sigut imprescindibles enguany. Per tot això volem agrair-vos la vostra vocació i esforç, ja que heu aconseguit que visquem una etapa meravellosa i plena de records bonics, des de començar en infantil fins avui mateix. Ara els nostres camins se separen, però sempre sereu la nostra guia. Gràcies a tots i tranquils que vindrem a visitar-vos. I no ens oblidem de les boniques anècdotes i records. Gràcies també als nostres pares i familiars per voler la millor educació i estimar-nos tant. Bueno, y al fin ha llegado el momento tan esperado. Vamos a proceder al reparto de las orlas.
Os iré llamando uno a uno, vais al centro del escenario, donde vuestra tutora os hará entrega de la orla y luego regresáis a vuestro sitio para escuchar el himno de los graduados, que ya seréis. ¿Empezamos? Ariadna Alcántara Rivera. Un aplauso para ella. Enhorabuena. Daniel de la Torre Musat. Un aplauso. Enhorabuena, Daniel. La foto. Guillem Diego Simó. Enhorabuena, Guillem. Daniela Domènech Martínez. Felicidades, Daniela. Javier Endrino Rodríguez. Enhorabuena, Javier. Ainhoa Fernández Martínez. ¡Ay, el gorro! Ainhoa. Enhorabuena. Olivia Ferrando Arrufat. Un aplauso. Felicidades, Olivia. Leire Gómez Cuadros. Un aplauso para Leire. Enhorabuena, Leire. Eidan González Canales. Felicidades, Eidan. Carles Martínez Avellán. Ese aplauso bien fuerte. Muy bien, enhorabuena, Carles. Carlota Martínez Galí Montecatini. Un aplauso para Carlota, enhorabuena. Pascual Meseguer Morales. Felicidades, Pascual. Lledó Moreira Quijada. Un aplauso. Enhorabuena. Patricia Muñoz Jericó. Felicidades, Patricia. Ese aplauso bien fuerte. Alexandre Navarro Forgó. Felicidades, Alex. Valeria Nebot Vilches. Felicidades, Valeria. Ese aplauso bien fuerte. Alexia Romero del Hombre Bueno Herrera. Un aplauso bien fuerte para Alexia. Enhorabuena, Alexia. Alex Sáez Colonques. A estos aplausos. Enhorabuena. Muy bien, así posando. Así me gusta. Pablo Sánchez Bellmunt. ¡Hombre! Esto se anima. Enhorabuena, Pablo. Amaya Sánchez Pitar. Felicidades, Amaya. Un aplauso bien fuerte. Adrián Tomás Barreda. Enhorabuena, Adrián, campeón. Un aplauso muy fuerte. Jesús Torres Sánchez. Enhorabuena, Jesús. Felicidades. Erika Tudorache Almazán. Enhorabuena, Erika. Un aplauso fuerte. Mari Carmen Ventura López. Enhorabuena, Mari Carmen. Y por último,
Denjiro Uribe Dulanto. Un aplauso fuerte para Denjiro. Enhorabuena. Muy bien. Un fuerte aplauso para los graduados. Bueno, y ahora, muy tranquilos y serios, que eso es importante. Vamos a escuchar el himno de los graduados y luego ya. Vale. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. Del primero al último jugador y empezando por el entrenador, todos tienen que saber su papel para salir a vencer. A vencer el orgullo de luchar a morir por su equipo, su ciudad, su país. No se puede contar, es algo especial. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. Los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión.
Bueno, ha estado chulo, ¿eh? Son unos artistazos. Me ha encantado. Bueno, es que han tenido unos directores escénicos excelentes, ¿eh? Vamos a dar un fuerte aplauso al profesor David y a las mamás Soraya y Alicia. Espera. Y a las mamás Soraya y Alicia, que han conseguido que todos bailaran con ritmo y coordinados, que no es poco. David no ha podido estar con nosotros porque está de exámenes, pero está con el corazón. Y ahora llega un momento muy importante. Los papás y mamás también quieren dedicar unas palabras a sus graduados y graduadas, de los que no pueden estar más orgullosos. Adelante la representante de los papás. ¡Valiente! ¡Ánimo! Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la graduación de sexto de primaria de nuestros hijos e hijas. Es un honor compartir estas palabras con todos vosotros en este día tan especial, en nombre de las madres y padres de nuestros estudiantes aquí presentes. Estos años han sido una etapa de subidas y bajadas, pero de un gran aprendizaje para todos nosotros, alumnos, maestros, padres, madres, abuelos y abuelas, siempre intentando y haciéndolo lo mejor que sabemos. Quisiera agradecer a los profesores y profesoras su gran trabajo y dedicación, en especial a Carmen, por prepararlos para el gran cambio que supone pasar a la ESO. Se nos hacen mayores, los años pasan rápido, por eso cada minuto es importante. Hay que disfrutarlo como si fuera el último. A vosotros, queridos niños y niñas, seguir persiguiendo vuestros sueños, que nadie os desanime, porque con disciplina y esfuerzo todo es posible. ¡Enhorabuena! Bueno, qué bonito, ¿eh? A algunos seguro que se le ha escapado alguna lagrimita, ¿verdad? Bueno, y con este buen sabor de boca terminamos la graduación de la promoción 2018-2022 de primaria. Recordad que Fundación Flors es y será siempre vuestro colegio y que nosotros estaremos muy honrados de que nos recordéis con cariño como una parte importante de esta etapa de nuestras vidas. Y como ya os he dicho antes, os queremos. Bueno, y ahora creo que la Caja Rural nos dejará un ratito para que subáis al escenario, os hagáis fotos con el fotocall, etc. Damos por terminada la graduación y ahora quedan las fotos. Gracias a todos por venir. Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha en cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Es la orillita del agua vencida que rompe. Cuando se pone valiente no sabe frenar. Tiene miedo a la gente, lucha en el desorden de la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad,
hacerte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos en mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo a mi persona favorita yo le canto esta cosita de juguete en mi vida. Juega con mi corazón. Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo a mi persona favorita yo le canto esta cosita de juguete en mi vida. Juega con mi corazón. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, pon tu carita pegada a mi hombro. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo a mi persona favorita yo le canto esta cosita de juguete en mi vida. Juega con mi corazón. Mi persona
que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón, esa luz que recompone lo que compone, esa luz. Fue tu abrazo añil, el que pinta con caricias el candil, que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurros el temblor de este amor que se desboca si lo provocas, este amor. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Fue la verde luz, la dueña de mis noches, esa luz que entrega cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor. esa luz que recompone mis emociones, esa luz. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, de reír, de caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de ti. Pedacitos de ti, pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos
vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir. Porque contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero, contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor.